Y les contábamos temprano, la empresa CUTSA presentó esta mañana nuevas unidades que se sumarán entonces a la flota de transporte interdepartamental. En Plaza Matriz está otro móvil de subrayado, allí está nuestra compañera Claudia Varela. Claudia, adelante. Sí, Danilo, 15 unidades que se sumarán a la flota de transporte metropolitano, una de ellas accesible, algo que, según decía el presidente de CUTSA, Juan Salgado, no había hasta el momento en los ómnibus suburbanos, y con esto se pretende cambiar algunas de las unidades y, además de sustituir, aumentar la flota en algunos otros casos. La actividad se hizo en la Plaza Matriz porque está enfrente al Ministerio de Transporte, porque así como estaban las autoridades de CUTSA, la intendenta de Montevideo, el intendente de Canelones, también estaba el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, quien habló sobre el aforo de los ómnibus. Dijo que la medida que se había tomado para las fiestas había sido circunstancial a raíz de la gran cantidad de gente que viajaba en el país y que no se podía poner en riesgo una situación sanitaria en medio de la pandemia, pero que no está contemplado que se vuelva a establecer un aforo para el transporte, que por lo tanto la situación va a seguir como está actualmente. Nosotros lo que comentamos en el aforo del transporte era frente a la avalancha de gente que iba a usar el transporte colectivo para las fiestas. Las fiestas de fin de año, o sea, Navidad, primero de año. Después lo estiramos por el tema de enero y el turismo. Después lo estiramos por el tema de febrero. Ya está. No ha habido focos que se hayan registrado en el transporte. Entonces no entiendo cuál es la razón de volver al aforo si salimos de una ola que preveíamos de gente que iba a usar el transporte colectivo que no lo usó. No hay fiestas, no hubo fiestas y no prevemos, porque no ha habido en el mes de enero ninguna posibilidad de que haya crecido el uso y que pueda llevar a tomar una medida de este tipo. Hasta ahora no hay aforos y por lo tanto no hay subsidios. El presidente de CUTSA y de la Cámara del Transporte, Juan Salgado, dijo hoy que la venta de boletos cayó 30% en todo el país como consecuencia de la pandemia. Salgado participó de la presentación de nuevas unidades de transporte eléctrico, suburbano e interdepartamental. 234 unidades suburbanas que ya están funcionando y ya están todas en la calle, 20 unidades eléctricas, que fue el primer paso que dimos en ese sentido, y cierra con estas 15 unidades del sector interdepartamental, que no solamente vienen a renovar algunas unidades, sino que vienen a reforzar algún recorrido en especial. En pocas horas ya van a estar todas estas unidades brindando el servicio en lo que es toda el área metropolitana, todo el servicio interdepartamental, en Canelones, en San José hasta Playa Pascual, los servicios que tenemos, y en parte también en Montevideo en algunos recorridos directos. Bueno, es un impacto muy importante. Nosotros lo sabíamos desde el 20 de marzo del año pasado, cuando el transporte en general se comprometió a mantener la conectividad en marzo del 2020, sabía que iba a tener una pérdida muy importante. Es así que más o menos a nivel de todo el país, la pérdida, si comparamos el 2020 con el 2021, hubo una diferencia entre oferta y demanda de un 30%. Esa fue la pérdida de mercado que se dio durante el año pasado y que sigue manteniéndose, yo diría, en este primer trimestre. El presidente de CUTSA aseguró que aún no se nota el aumento de la movilidad en el mes de marzo y que se sigue trabajando con una baja de un 30% en comparación al momento previo a la pandemia. No se ha notado mucho en lo que va del mes de marzo un aumento en la movilidad. Creo que todas estas dificultades de la presencialidad todavía, que en algunos institutos sí y en otros no, generan a que no hubo un cambio importante. Sí hubo un cambio en el aumento de la flota. En el sector inter y en el sector urbano estamos en el 95% de la flota que había antes de marzo del 2020 y todavía no estamos superando el 70% de la cantidad de pasajes que había en aquel momento.
El presidente de CUTSA reconoció que se analiza la evolución de los costos y en abril se va a resolver si existe o no un incremento en el precio del boleto aquí en Montevideo. Hemos estado de acuerdo que en enero no tenía que modificarse, nos pusimos como objetivo abril y bueno, y ahora seguiremos conversando y seguiremos viendo de qué manera podemos seguir adelante. Juan Salgado valoró positivamente el incremento del uso de la tarjeta STM por parte de los usuarios del transporte, lo que podría llevar a que 9 de cada 10 usuarios utilicen este mecanismo de pago. Estamos casi que llegando al 80% de las transacciones que se hacen en el transporte por tarjeta. El hecho de que ahora no solamente sea el sistema de transporte urbano, sino que además sea el sistema de transporte metropolitano, también va a ser un elemento muy importante para seguir avanzando y llegar a estar casi que, no digo el 100%, pero llegar a estar por encima del 90%, que ese es el objetivo. Nosotros vamos ahora a la Plaza Matriz porque la empresa CUTSA proporcionará más unidades interdepartamentales y allí se encuentra Javier Lazarte. Buen mediodía, ¿cómo estás? Exactamente, Valentín, buen mediodía para todos. Efectivamente, son 15 las unidades de la empresa CUTSA que se incorporan a este servicio de transporte urbano e interdepartamental, fruto de una gran inversión que hizo la empresa de transporte capitalino. Un dato no menor es que todas estas unidades tienen rampa de accesibilidad universal para pasajeros discapacitados, que siempre es un problema para los que se desplazan en trayectos de mediana y extensa longitud. Por cierto, también hubo espacio para hablar con el presidente de CUTSA, Juan Salgado, sobre esta incorporación de los ómnibus de transporte interdepartamental, que justamente mañana ya comienzan a prestar servicio. Reiteramos, son en total unas 15 unidades, pero hay preocupación en la empresa CUTSA porque fruto de la pandemia, esas circunstancias que se están sobrellevando en nuestro país y por cierto en todo el mundo, a esta fecha se han vendido un 30% de boletos menos. Eso genera preocupación en la empresa CUTSA, seguramente vacunas mediante, como dijo Salgado, quizá en octubre comience a revertirse este panorama. El presidente de CUTSA, Juan Salgado, presentó nuevas unidades de transporte interdepartamental, acompañado del ministro Luis Alberto Heber, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosa, y el intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Salgado se refirió al impacto de la pandemia en el transporte y en ese sentido explicó que si se compara a nivel nacional el 2020 con lo que va de este 2021, hubo una diferencia entre lo que es la oferta y la demanda del orden de un 30%. Esta es una renovación que se comienza a gestar en el año 2019, es lo normal para una empresa de transporte que el proceso de entre comenzar la negociación y que lleguen las unidades son prácticamente casi 2 años. Se comenzó en el 2019, allí se decidió un plan de renovación que entre 2020 y parte del 2021, que son estas unidades, llegaran 234 unidades urbanas, que ya están funcionando y ya están todas en la calle, 20 unidades eléctricas, que fue el primer paso que dimos en ese sentido, y cierra con estas 15 unidades del sector interdepartamental, que no solamente vienen a renovar algunas unidades, sino que vienen a reforzar algún recorrido en especial. Es un paso importantísimo que se ha dado en coordinación con el Ministerio de Transporte y las distintas intendencias del área metropolitana. Es el boleto metropolitano que también se puede utilizar con la tarjeta. En el transporte urbano habíamos llegado al eje del 70% de que las transacciones arriba de las unidades se hiciera con la tarjeta, con el incentivo de tener un precio menor y de tener premios como tiene a la utilización de los boletos. Y con esto estamos esperando superar el 80%. A nivel de todo el país, la pérdida, si comparamos el 2020 con el 2021, hubo una diferencia entre oferta y demanda de un 30%. Esa fue la pérdida de mercado que se dio durante el año pasado y que sigue manteniéndose, yo diría, en este primer trimestre. Solo CUTSA, que son los números que nosotros tenemos, gastó en este año más de $2 millones en todos los aspectos sanitarios para mantener esa garantía.